Hola, hola, buenas noches queridos hermanos y amigos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes un cordial saludo, un fraterno abrazo de parte de su amigo y servidor en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GESED. Un fraterno abrazo para todos en esta hora de la noche. Gloria al Señor, alabado sea nuestro Dios, bendito sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a estar compartiendo una palabra de bendición, pero no sin antes poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Todo el tiempo está en las manos de Dios. La noche, el día, con lluvia, con sol, oscuridad, luz, todo el tiempo. Pero es necesario que nosotros lo declaremos con nuestra boca, así, por causa de los principados y potestades en las regiones celestes. Amén. Y vamos a decirle: Padre Santo, Dios Todopoderoso, que Creador del cielo y de la tierra, te alabamos, te exaltamos, te damos gloria, honra y alabanza. A ti, Padre querido, Señor mi Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu amor, tu misericordia, tu verdad y tu justicia. Padre eterno, queremos, Señor mi Dios, que seas tú quien nos dirija, oh Padre eterno, a toda verdad y a toda justicia. Queremos, Señor, oh Padre celestial, que seas tú, Señor mi Dios, haciendo, Señor mi Dios, conforme a tu propósito y voluntad, que es perfecta, oh Padre eterno. En el nombre de Jesús, guíanos el alma, guíanos el corazón, Señor mi Dios, a toda verdad, a toda justicia y a todo amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciban, queridos hermanos y amigos, un saludo muy cordial de su amigo y servidor en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GESED. Mis queridos hermanos, vamos a estar compartiendo una palabra de bendición que tiene que ver con un tema que ya lo hemos estado compartiendo, pero aún no hemos concluido pues en toda su extensión del estudio que estamos llevando adelante con el tema Descubriendo lo eterno en el principio de todo lo creado. Descubriendo lo eterno en el principio de todo lo creado. Y vamos a continuar en esta noche pues compartiendo más de esta palabra de bendición de acuerdo a la guianza, de nuestro Dios. Amén. También les queremos decir pues que usted nos está viendo pues a través del Facebook y también pues a través de YouTube en el canal de Iglesia Cristiana del Aire GESED. Amén. En el canal de Iglesia Cristiana del Aire GESED. Amén. En el canal de YouTube, @GESED Iglesia 396. Canal de YouTube, @GESED Iglesia 396. @GESED Iglesia 396. Es el canal de YouTube. Y también pues en Facebook, a través de Facebook pues en Iglesia Cristiana del Aire GESED. Amén. O también pues a través pues de Esteban BRHZ @gmail.com. Amén. Esteban BRHZ @gmail.com. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar con este tema, descubriendo lo eterno en el principio de todo lo creado. Y nos habíamos quedado pues en una parte donde de ahí vamos a comenzar. Dice: ahora quiero centrarme en un pasaje de extrema importancia y que es imperiosamente necesario expandirnos en su meditación. En Génesis 2:9 dice la palabra de nuestro Dios: hizo también crecer toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer en medio del jardín. Puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué un árbol de vida? ¿Por qué un árbol de vida, mis queridos hermanos? Nosotros sabemos pues que a través de la palabra mismo que leemos, nosotros vemos que dice que al final del capítulo 1 de Génesis, ya en el versículo 31 y los versículos 1 y 2 del capítulo 2 de Génesis, pues vemos cómo el Señor pues da a entender que ya estaba todo terminado
y que ese todo terminado estaba bien hecho en gran manera. El Señor se detiene a meditar en todo lo que había creado y dice que estaba bien hecho en gran manera. En gran manera significa exuberantemente bien hecho, sin la más mínima falla. Amén. ¿Y qué dice? Terminado. Los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. O sea, todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Todo terminado. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando se habla de un árbol de vida y un árbol de ciencia del bien y del mal, en el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 11, que es donde dice crea la hierba, crea los árboles que dan fruto y semilla, no se habla de ningún árbol de vida y no se habla de ningún árbol de ciencia del bien y del mal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Y si todo estaba perfecto, todo estaba tan perfecto, ¿por qué un árbol de vida? Y explicábamos de que un árbol de vida significa que ese árbol genera vida, o el producto o el fruto de ese árbol genera vida. ¿Y quién necesitaba comer de ese árbol que generaba vida? ¿Quién necesitaba? Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de nuestro Dios. Dice en 1:26 y 27, dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué es Dios? Es eterno, es santo y es perfecto. Es eterno, es santo y es perfecto. Y el hombre fue creado a esa imagen. O sea, el hombre vino a ser un ser eterno, santo y perfecto. Eterno, santo y perfecto. Entonces, ¿por qué el hombre necesitaba comer de ese árbol de vida? ¿Y por qué un árbol de ciencia del bien y del mal, el cual le era prohibido comer? Entonces la explicación es de que en Génesis 2:9 el hombre ya había caído en pecado y era necesario comer de algo que le diese vida, aquella vida eterna, tal cual fue creado. Era necesario que el hombre comiese de un árbol que le generase vida. Amén. ¿Por qué un árbol de vida? ¿Es que acaso había que comer de ese árbol de cuando en cuando para tener vida? ¿No era acaso el hombre a imagen y semejanza de Dios? En Génesis 1:26 27 vemos esto. O sea, eterno, santo y perfecto, tal cual Dios era o Dios es. Yo creo que sí, pues casi toda la Biblia nos da a entender eso, de que el hombre, espíritu, fue para eternidad, a semejanza de Dios. El hombre espíritu, o sea, el hombre era eterno igual a Dios. El hombre era santo igual a Dios. El hombre era perfecto igual a Dios. Amén. Hasta Génesis 1:31. Eso lo notamos nosotros, lo podemos visualizar. Y si era eterno hasta aquí, y era perfecto, y era santo, ¿por qué un árbol de vida? Ese árbol de vida
sabemos que es Cristo. ¿Por qué era necesario acercarse y tomar de ese árbol que era Cristo para tener vida? ¿Por qué? La respuesta más lógica y coherente es de que el hombre en Génesis 2:9 ya había caído. Cristo está desde el principio en la creación. Pues nosotros, por ejemplo, leemos en Juan, que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y en Él fue creado, pues, todas las cosas, ¿no? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, en el principio estaba Cristo Jesús como un ente creacional, como un personaje en la creación, no creado, sino generando creación. Porque dice que sin Él, nada de lo que fue hecho, nada de lo que existe fue hecho sin Él, ¿verdad? Pero eso como parte creacional, o sea, como Cristo estaba desde el principio en la creación, pero eso como parte creacional. Pero meditando no debería ser como una fuente de vida, pues todo tenía vida y vida eterna. ¿Ya? Todo tenía vida y vida eterna. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza. Es más, podemos nosotros visualizar en el Espíritu, que todo Génesis 1 es creación 100% espiritual, sin intervención de materia. Pues nosotros al ver a partir de Génesis 2:5, nosotros vemos como que si Dios estuviese partiendo de cero nuevamente. Dios crea al hombre y dice que la hierba no había nacido, y dice que los árboles no habían nacido, y dice que no había nadie quien cuide la tierra, o sea, no estaba el hombre, no estaban los árboles, no estaban las hierbas, nada. O sea, a partir de 2:5, 2:6, 2:7, el Señor comienza como de cero otra vez. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué? Pero porque si nosotros miramos de forma natural humana, no tiene lógica ni consistencia aquello. ¿Por qué? Porque en 1:31 dice que todo estaba terminado, y todo aquello que estaba terminado, tanto en los cielos como en la tierra, estaba bien hecho en gran manera. ¿Cómo es que Dios, a partir de Génesis 2:7, 2:6, 2:7, el Señor como que comienza de cero otra vez? Entonces significa que, es lo que vengo diciendo, que simple y sencillamente el hombre cayó en pecado antes de Génesis 2:7. Antes de Génesis 2:7 el hombre cayó ya en pecado. ¿Que se registra en el capítulo 3 todo ese acontecimiento? Sí, es verdad. Pero el hecho en sí, la verdad y realidad en sí, se dio antes de Génesis 2:7. Amén. Pues todo tenía vida y vida eterna, dice. ¿Por qué? ¿Por qué como fuente de vida? Y entendemos que nos referimos mayormente al hombre, a quien tenía que darle vida ese árbol. Si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, significa que algo pasó antes de Génesis 2:9 o aún más, antes de Génesis 2:7. Entonces es que, pero en Génesis 2:9 ya no como parte creacional, o sea, Cristo Jesús, a partir de Génesis 2:9, ya no se lo visualiza a Cristo Jesús, entonces, como parte creacional,
sino como fuente de vida, ¿ya? Como dador de vida. ¿Por qué? Porque otra vez repetimos, aquel árbol no era otro que Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y había que comer de Cristo. Es por eso que también recuerda lo que dice la palabra del Señor, ¿ya? Comed, esta es mi carne. Comed este pan, que es mi carne. También dice, tomad, que esta es mi sangre. O sea, el que come mi carne, dice, tiene vida eterna. El que comía de ese árbol, que es Cristo, entraba a vida eterna. Pero ¿cómo puede ser posible eso si el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios? Significa, otra vez digo, significa que el hombre ya en Génesis 2:7 ya había caído en pecado. ¿Ya? Aún todavía sin tener materia. Y como causa del pecado es que el Señor procura la materia, que lo vamos a seguir viendo más adelante. Decíamos que ya no como parte creacional, sino como fuente para alcanzar la vida eterna. Por eso Dios lo expulsa al hombre del huerto, pues era imposible que el hombre llegase a tomar de ese árbol de vida y en desobediencia, en pecado y vivir para siempre, o sea, eterno. Jesús Cristo ya está en otra faceta, ya no como creador, ya ahora está en territorio de alcanzar o no alcanzar eso, para alcanzar el fruto de aquel árbol de vida. Y al estar el hombre expulsado, ya se requería una ardua batalla para llegar hasta el árbol. A eso se refiere de que Cristo fue inmolado desde el principio de la creación, lo cual nosotros lo vemos en Apocalipsis 13:8. Confirmado entonces, la gran batalla del Armagedón se dio allí. Antes de Génesis 2:7 ya se dio la batalla de Armagedón. Esto es una locura para muchos, esto es una aberración para muchos que me vean o que me escuchen. Esto es algo, diríamos, una blasfemia para muchos oídos. Sí, yo lo entiendo, pero esta es la verdad. Todo estaba terminado en Génesis 1:31. Ya no había nada más que hacer. Absolutamente. Todo lo que el Señor hace después de Génesis, después de Génesis 2:7 o 2:6, simple y sencillamente es procurando salvar lo que se había perdido. ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros leemos en Apocalipsis 13:8 el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? Significa que antes de la fundación, y recuerde que fundación es formación, o sea, formó, no creación, sino formación, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? Y inmolar, otra vez digo, inmolar significa sacrificar, matar, amén, quemar. Quemar totalmente. Eso significa inmolar, quemar totalmente, sacrificar, matar. ¿Por qué Cristo fue inmolado? ¿Por qué Cristo fue sacrificado? ¿Por qué Cristo fue matado desde antes de la fundación del mundo? Antes de la fundación del mundo. Porque nosotros visualizamos, por ejemplo, que en Génesis capítulo 3, pues que el hombre pasa un proceso, viene la serpiente, la engaña a Eva, Eva le da de comer a Adán y todas esas cosas, y ahí el Señor comienza a reprender y todo eso, y a condenar y todas esas cosas. Pero dice la Biblia que Cristo fue antes de la fundación del mundo, fue sacrificado. ¿Por qué?
fue sacrificado Cristo antes de la fundación del mundo. Si no había todavía, si nosotros lo leemos de una forma literal, la Biblia, antes de la fundación del mundo no había pecado. ¿Por qué Cristo fue sacrificado? Entonces significa que antes de Génesis 2:7 ya el hombre había pecado y necesitaba una fuente de vida. Es donde aparece el árbol de la vida, que es Cristo Jesús. O sea, ya el hombre, en Génesis 2:9, ya el hombre necesitaba de Cristo Jesús para vivir eternamente. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Es fácil entender entonces que algo pasó después de Génesis 1:31 y antes de Génesis 2:9, para que fuese necesario comer de un árbol de vida. Y sabemos que ese árbol no se refiere a vida humana, o sea, física. Más adelante lo certifica el Señor que se refiere a la vida espiritual y eterna, Génesis 3:22, donde dice que ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, dice, no eterno, sino sabiendo el bien y el mal. Cuando el Señor dice en 3:22, Génesis 3:22, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, no se está refiriendo a ahora el hombre es eterno como nosotros, se está refiriendo al conocimiento. Ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. No sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Por qué el Señor hace impedimento o declara un impedimento de que el hombre no alcance el árbol de la vida ya para ese entonces? Si dice que hay un árbol de vida, pues lo correcto sería pensar de que ve y come de ese árbol que te va a dar vida. Ve y come de ese árbol que te va a dar vida, ¿verdad? Sería lo más coherente pensar, ¿verdad? Lo más lógico pensar. Ve, más bien llamar al hombre, ve hombre, ven acá. Tú ya estás muerto, ve y come de ese árbol. Pero no, el Señor dice, no vaya a ser que coma, que tome de ese árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Viendo espiritualmente, que al hombre no le conviene en materia, en sustancia materia, comer del árbol de la vida, que tiene que haber una transformación en el alma, en lo íntimo, en lo más profundo del hombre, para que alcance el árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, al hombre no le convenía. El Señor dice, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Por qué dejó de ser eterno el hombre? Todos diremos por el pecado. Bien, pero ¿cuándo? ¿Cuándo pecó? Casi todos diremos que en Génesis 3:6, porque escrituralmente así está registrado en la Biblia. Pero no, así está registrado porque en algún lugar hay que registrarlo. Pero no fue aquí que pecó, porque el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal puestos en el capítulo 2, lo cual no había razón de ser. Si leemos solo la letra, pero como Dios no hace las cosas sin razón, significa que sí había una razón. ¿Y cuál es esa razón? Que el hombre ya había pecado. Cuando el Señor pone ya el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, es que había una razón importantísima por el cual puso esos árboles. O sea, necesitaba el hombre ya de ese árbol de vida y necesitaba no conocer más del bien y del mal. Ahora, para justificar el árbol de la vida, tenía que haber el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si no existía el árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre no hubiese tomado ningún mal y por ende tampoco fuese necesario el árbol de vida. Amén.
Segundo, que ya era necesario crear un instrumento de vida para que el hombre vuelva a vivir, pero jamás, aleluya, digo, jamás en materia. Ya lo vimos en Génesis 3:22, ¿verdad? Y está por demás claro que el árbol es Cristo. O sea, en Génesis 2:9 entra Cristo a escena visible y no necesariamente para modelar o hablar de fútbol o de política, pues Cristo aparece solo en circunstancia de vida o muerte. Vamos a repetir tantas veces sea necesario que el centro de toda esta transición de vida y muerte eterna está entre Génesis 1:31 y Génesis 2:4 o 2:5. El resto de la Biblia es la explicación, los detalles, la visualización de todo lo que se dio allá en el principio. O sea, el 80 o el 90% de la Biblia es testimonio de lo que ocurrió. Toda la Biblia, a partir de Génesis 2:2, 2:5, 2:7, es un testimonio, es un relato de todo el acontecer que ocurrió antes de la fundación del mundo. El Señor crea el cielo y la tierra. En todo Génesis 1, todo el capítulo 1, lo crea. Y ahí terminaba todo. Ahí concluía todo. El hombre peca, el hombre cae y el Señor tiene que dejar testimonio de lo que realmente ocurrió. ¿Para qué? Por causa, yo siempre digo esto, por causa de los principados y potestades, Dios tenía que dejar evidencia física y espiritual de todo lo que había acontecido. Es por eso que se gesta a partir de Génesis 2:7, comienza a materializarse todo lo que se hizo en espíritu, tanto el bien como el mal. ¿Cuál mal me va a decir alguien? El mal que, o sea, la rebelión de Satanás, los ángeles y el hombre. Entonces, todo lo que vivimos en la actualidad es, como diríamos, una fotografía o diríamos una copia de todo el acontecer que se dio antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria al Señor. Ahora hablemos del otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Habíamos dicho antes que en coherencia humana este árbol no tenía razón de ser por las razones ya expuestas. Para todos es por demás conocido de que Dios le dice al hombre de que no debía comer de ese árbol porque el día que comiera de él, ese día moriría, lo cual sí ocurrió. El hombre murió en espíritu. Ahora, dice, diferenciar el árbol paso a paso. Discernamos el árbol paso a paso. Ciencia, bien y mal. Nosotros los cristianos, pienso yo, que caemos en un gran error, tal vez involuntario, porque cuando leemos y pensamos en el pecado de desobediencia que se dio en Génesis 3:6, se forja en nuestro entender como que se incurrió en el comer de la tercera descripción de ese árbol, o sea, se comió del mal, se comió del mal. Amén. Como que se comió del mal de aquel árbol, ¿verdad? Pero la explicación correcta es que había un árbol que puso el Señor, dice, el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. O sea, planta un árbol que daba un fruto. No es que daba dos frutos, daba un fruto bien y un fruto mal. No eran dos frutos que daba ese árbol, pues ningún árbol da dos frutos. O difícilmente, no sé si en alguna parte del mundo algún árbol dé dos
dos clases de fruto, pero yo creo que no. Y no dado ese árbol, no es que da dos frutos, o sea, dice del bien y del mal, o sea, un fruto del bien y un fruto del mal. No, es que ese fruto que daba ese árbol, ese fruto era, ahí estaba el bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal. El fruto de ese árbol era bien y mal. Estaba en un solo fruto, no es que eran dos frutos, ¿ya? Entonces, al comer del fruto de ese árbol, porque nosotros vemos en el relato, en el capítulo 3 de Génesis, dice, la mujer vio, la mujer que era bueno a la vista y bueno para comer. Entonces, no es que ella cogió dos, no registra la Biblia que la mujer cogió dos frutos, por decir por poner un ejemplo, uno rojo y uno amarillo. Y cogió dos. No, dice que cogió y comió del fruto de ese árbol. ¿Ya? En ese fruto estaba el conocimiento del bien y del mal. ¿Ya? Y ese fruto es el que prohibió Dios al hombre no comer. Prohibió que comiese. Entonces significa que ese fruto que tenía el conocimiento del bien y el mal no le convenía al hombre comer porque moriría. Entonces, a nosotros, el hombre, como materia, hombre, no nos convenía, no nos conviene, ni nos convendrá conocer. Esto le va a sonar como piedra en sus oídos. Yo sé que le va a sonar. A nosotros no nos convenía, no nos conviene, ni nos convendrá conocer ni el bien ni el mal. El árbol de la ciencia. Y analice lo que le voy a decir. Por ejemplo, desde tiempos inmemoriales, pues antes, miles y miles, tal vez millones de años antes de Cristo Jesús, el hombre ha venido, como quien dice, avanzando en el conocimiento. Avanzando y conociendo y conociendo y conociendo y conociendo, ¿ya? Y la ciencia ha ido avanzando, avanzando, avanzando. ¿Y cómo está el mundo? Si después de miles, por ejemplo, si partimos solamente desde Cristo para acá, que son más de 2000 años, si nosotros hemos conocido en 2000 años tanta ciencia, el hombre, el mundo, si es que en realidad el mundo, por decir, la ciencia es buena, el mundo debería ser un cielo, debería ser un cielo, porque en 2000 años yo creo que es más que suficiente como para conocer todo. El mundo debería ser un cielo. ¿Y qué es? Ya nosotros, poquito nos falta para decir que esta tierra en la cual vivimos es casi que un infierno. Hay tanta maldad, o sea, es más la maldad que la bondad. Es más el odio que el amor. Es más la mentira que la verdad. Son más las obras de las tinieblas que de la luz. Entonces significa que al hombre, ciertísimamente, no le convenía, no le conviene, ni le convendrá haber comido del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Amén. Entonces, si Dios le había prohibido comer este árbol, no de una parte del árbol, sino de todo el árbol, o sea, estaba prohibido comer de la ciencia, estaba prohibido comer del bien y estaba prohibido comer del mal, que era un solo fruto. O sea, el comer del fruto de ese árbol se estaba comiendo ciencia, bien y mal, lo cual no le convenía al hombre. Y no es que no le convenía tiempo pasado, en esa época, es que al hombre nunca le convino, nunca le convenía, nunca le convino comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal.
Y estas tres cosas estaban prohibidas. Y estas tres cosas eran muerte para el hombre. ¿Qué más decimos? Que la ciencia es muerte, que el bien era muerte, que el mal era muerte. Aleluya, lo dice Dios. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Ahora, yo lo he puesto así para expandir la explicación, pero en realidad lo correcto es que el bien y el mal son una ciencia. Amén. La explicación correcta es que había un árbol llamado ciencia que daba un fruto llamado bien y mal. No dos frutos, sino un solo fruto. Ahora, cuando hablamos de prohibición, entendamos que todo, aleluya, aún podemos darle que todo el árbol era prohibido. Es por eso que al hablar de ciencia ya hablamos de algo prohibido. Aún podemos darle otro nombre a este fruto prohibido para encerrarlo en uno solo. O sea, este fruto se llamaba conocimiento. O sea, al hombre le estaba prohibido conocer. El conocer significa muerte. El concepto correcto es que el conocer es lo malo, ya sea el bien o el mal. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando el hombre pecó al comer de ese árbol de la ciencia? Rápidamente vio la diferencia entre el bien y el mal. Esto dio un resultado, miedo y vergüenza, y por ende, muerte. Dice el hombre a Dios: te oí, tuve miedo y me escondí. ¿Ven? Gloria al Señor. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O sea, conoció que estaba desnudo. Otro gran error, más grande que el Everest del pueblo cristiano, es dar gracias a Dios por las cosas que del mundo y del mundo. Vamos conociéndolo. La ciencia avanza cada día más. Por ejemplo, la ciencia avanza, aleluya, en lo concerniente a salud. Y vemos cosas extraordinarias. Y los cristianos decimos: oh, qué maravilla. Y mirándolo desde el ángulo humano, decimos que es bueno, porque se salvan vidas a través del avance de la ciencia. Y así, en todo lo que está a nuestro alrededor, decimos gracias a Dios por la tecnología, por los vehículos, por lo moderno. Todo lo que existe en la actualidad casi está relacionado con la ciencia. Pero si nosotros los cristianos nos sentamos, respiramos profundo, nos serenamos, deberíamos orar a Dios y decirle: Señor Dios, por favor, para toda ciencia. Oh Dios, no nos permitas conocer. Señor, permítenos no conocer para volver a ser como niños, para volver a tener la pureza, aleluya, la pureza del huerto. No dejes que tus escogidos, desde antes de la fundación del mundo, queden sumergidos en la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Esa debe ser la oración de un cristiano. Pero no, los cristianos levantamos las manos, gritamos y saltamos, aleluya, por el aumento de la ciencia, lo cual es un error. Esto suena descabellado, ¿verdad? Irracional, hasta diabólico, pero es la verdad. Pues todo lo que es materia, por lo más excelente que sea, será quemado. No hay nada de la ciencia y del conocimiento que quede en pie, por bueno que sea. ¿Qué es lo que quedará de lo que hoy por hoy existe sobre la tierra? Solo el hombre, y a esto no hay materia. Una muestra bíblica e irrefutable de lo que estoy diciendo está en Génesis 11. El hombre unido, el hombre unidos uno solo, empezaron una obra que para entonces era una idea científica de gran avance, construir un edificio tan alto que llegase al cielo, dicen ellos. Si lo miramos humanamente, yo aplaudo eso, pero ¿cuál es la respuesta del Señor? En
es todo lo contrario. Dios destruye la obra, confunde su idioma y aleluya, y lo pone un freno a la ciencia de aquellos hombres, su idea, sus conocimientos, la revelación por el Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a quedarnos aquí por ahora. Y de acuerdo a la dirección de Dios, pues estaremos continuando con este tema de descubriendo lo eterno en el principio de todo lo creado. Descubriendo lo eterno en el principio de todo lo creado. Así que estaremos pues otra vez con la guianza de nuestro Dios. Puede ser mañana, pasado mañana, la próxima semana, de acuerdo como el Señor nos vaya guiando. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, por tu amor, por tu verdad, por tu justicia. Padre eterno, Señor mi Dios, instrúyenos en todo momento, en todo tiempo, el alma y el corazón, para, Señor mi Dios, caminar en tus caminos, andar en tu verdad, andar en tu justicia y no salirnos de tu querer y tu hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, bendecidos mis queridos hermanos, que el Señor me los esté bendiciendo grande y poderosamente. Será pues hasta una próxima oportunidad. Se despide su hermano y amigo en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GESED. Será pues hasta una próxima oportunidad. Recuerde, usted nos puede ver por Facebook, aleluya, Iglesia Cristiana del Aire GESED, y también por YouTube. También nos puede ver por YouTube. Esto es pues en YouTube, en el canal de YouTube, @GESEDiglesia 396, @GESEDiglesia 396, que es pues el canal de la Iglesia Cristiana del Aire GESED, de la Iglesia Cristiana del Aire GESED en YouTube. Ahí también nos puede ver este mensaje. Así que bendiciones, un abrazo para todos.